Buenas noches, profesor. Mi nombre es Francisco Callega y le doy la bienvenida a la primera evaluación número 1 de procesos industriales, en el cual yo escogí el caso número 1, que se relaciona con Termoplásticos S.A. Para dar una explicación del caso, la empresa Termoplásticos es una empresa que está dedicada a la fabricación de componentes plásticos para la industria automotriz. Recientemente notaron una disminución en la eficiencia de sus productos, lo que ha llevado a un aumento de los costos y una reducción de la calidad. Es por ello que contratan a un equipo de ingenieros para darle un diagnóstico al problema y proponer una solución. Para entender el problema, es necesario saber cómo es el funcionamiento del procedimiento de la elaboración de los productos, cómo funciona el calor en sus procesos y mediante las formas de transferencia de calor que se mencionaron en clases. En este caso, el equipo de ingenieros detectó que el molde de inyección no alcanza la temperatura óptima de manera uniforme. Para entender este problema, primero debemos entender y revisar qué es el calor y cómo se relaciona con la temperatura. El calor es la energía que se transfiere entre cuerpos debido a una diferencia de temperatura. Cuando un cuerpo está más caliente, sus moléculas se mueven más rápido y se eh, transmiten esa energía a las moléculas que están en un cuerpo más frío, mientras que la temperatura es una medida de energía de esas mismas moléculas. Es por eso que aunque el calor y la temperatura estén relacionados, no son lo mismo. El calor es la energía en tránsito, mientras que la temperatura es la forma de medir el nivel de la agitación de las moléculas de los cuerpos. Es por ello que en la fábrica este principio es fundamental, porque los plásticos necesitan alcanzar cierta temperatura para poder moldearse bien. Si no se logra y que sea de manera uniforme, aparecen los defectos, la baja eficiencia, desperdicio de material, aumentan los costos y se entregan productos de baja calidad. En cuanto a las formas de transferencia de calor, existen tres. Tenemos la conducción, que es la transferencia de calor a través de un material sólido. La convección ocurre cuando el calor se transfiere mediante un movimiento de un fluido, líquido o gas, y la radiación es la transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas sin la necesidad de que haya un medio físico. Un ejemplo de una conducción eh, en la fábrica es el calor que se transfiere, por ejemplo, resistencias eléctricas que rodean el molde hacia el acero del molde, calentando poco la estructura y pudiéndole transmitir la energía al plástico y dándole forma. Un ejemplo de la convección es el agua o aceite térmico que circula por el molde, transfiriendo el calor por convección, ayudando a mantener la temperatura uniforme y durante el proceso de todo lo que es la formación del plástico. Y por último, un ejemplo de la radiación, en las cuales las superficies calientes de los equipos, como las resistencias mencionadas o las paredes del molde, emiten una radiación térmica al ambiente del taller, lo cual pueden provocar pérdidas de calor si que no cumplen con la aislación correspondiente y adecuada. En resumen, el problema detectado directamente en la empresa está relacionado con la mala transferencia de calor, lo que genera que el plástico no llegue a una temperatura uniforme necesaria para moldearse correctamente. Se sospecha que el principal problema es la convección. Es por ello que se necesita calcular la transferencia de calor por convección en las superficies de moldes mediante el uso de la ecuación de enfriamiento de Newton. Esta ecuación se describe como un objeto caliente que pierde calor y se enfría a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, más rápido se enfría el objeto. En este caso, ayuda, eh, la ecuación ayuda al equipo a determinar si la convección está funcionando correctamente y si el molde se enfríe de manera uniforme. En este caso, si la tasa de transferencia de calor es demasiado baja, el plástico no se está solidificando bien, lo cual genera lo que ya mencionamos, los defectos en los productos y su baja eficiencia.
Eh, También se menciona que el ingeniero jefe pide que se analicen los procesos de calentamiento del molde como un sistema termodinámico. Cuando se analiza el molde dentro del proceso, se puede establecer como un sistema termodinámico, los cuales son tres. El sistema aislado, el cual no intercambia ni materia ni energía con el entorno. El sistema cerrado, el cual no intercambia materia, pero sí intercambia energía en forma de calor. Y el sistema abierto, que intercambia energía tanto como materia con el entorno. En este caso, el molde se estaría comportando como un sistema cerrado. ¿Debido a qué? Debido a que no intercambia materia. El metal del molde permanece constante, no entra ni sale masa de él durante el proceso de calentamiento. El plástico líquido entra y sale, pero ese flujo no se considera parte del sistema, sino que de que el molde contiene, de lo que contiene el molde momentáneamente. Se intercambia energía, recibe calor desde las resistencias eléctricas que conducen el calor o desde el fluido térmico que circula en las paredes del molde, y además de perder calor en el ambiente por radiación y conducción hacia otras partes de la máquina, y no es aislado porque claramente hay una transferencia de energía. Una forma de sencilla de verlo es como una caja de metal cerrada, el cual su masa se mantiene constante, solo cambia su temperatura interna por el flujo de calor que intercambia. Por último, se considera que el molde de inyección no logra un calentamiento uniforme. Po- por lo tanto, podría considerarse que el sistema de termodinámico está en equilibrio termodinámico. Para ello, tenemos que saber qué es el equilibrio termodinámico, que es cuando ocurre cuando todas sus propiedades del sistema, tanto su temperatura, presión, alguna fase de composición, se mantiene constante en el tiempo y son uniformes en todo el sistema. En este caso, eh, no hay cambios de temperatura, todas sus partes del sistema, o sea, lo siento. Por lo tanto, el equilibrio termodinámico se puede explicar un poco más extenso como que no hay cambios de temperatura, todas sus partes del sistema están a la misma temperatura, no hay un flujo neto de energía. Esto quiere decir que la energía se distribuye de manera uniforme y no hay transferencia de energía entre las partes del sistema ni con el entorno. Y tampoco hay cambios físicos ni de fase de no hay reacciones químicas ni de cambios de estado sólido, líquido, gas. Ahora sí, en este caso, si el molde tiene zonas más calientes y otras más frías, existen cambios de temperatura, lo cual genera un flujo interno de calor de una zona a otra. Eso significa que el sistema aún se está ajustando, pero no alcanza un equilibrio térmico. Como un ejemplo, una taza de café. Tengo la taza de café o sea, tengo la taza en una temperatura ambiente, el cual se siente que está helada, está fría. Mientras que tengo ya el agua hervida a una alta temperatura. Al vertir el agua dentro de la taza, esta posee aún temperaturas calientes, también como frías, pero dentro de un tiempo se igualan las temperaturas. Por lo tanto, se puede decir que alcanzó un equilibrio térmico. Es por ello que en conclusión el molde con calentamiento no uniforme no está en un equilibrio termodinámico, porque mientras haya diferencias de temperaturas internas y existe un flujo de calor dentro del sistema, le rompe la condición del equilibrio.